Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio a Vera a su manera. Es la primera vez que un exfuncionario de gobierno está llamado a juicio por corrupción en una corte norteamericana. El juicio en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, revela unos detalles y revela unos elementos que van a ser claves en el tema de Carlos Pollitt. Ahora también los testimonios que se han presentado en los últimos días van a presentar datos que también van a incidir seguramente en la política y en la justicia del Ecuador. Por eso, ¿cuál es la importancia en realidad que tiene el juicio contra Carlos Pollitt? Esa pregunta la responderemos hoy con nuestro invitado central, Galo Lara, los próximos 60 minutos en Ver a su manera. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, estamos iniciando de esta manera nuestro programa que vamos a tratar el día de hoy. Es el caso de Carlos Pollitt y su juicio en la Corte norteamericana. Como siempre, ustedes nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube como Ver a su manera, Stream TV Cable, Canal 15, Vito TVO o 709 HD, la señal de alta definición, DirecTV, canal 194 y la señal abierta para Manaví en el canal 9 de Manavisión. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, DirecTV, canal 117, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 09. El número aproximado de hogares que están conectados con nosotros a esta hora suman en todas las cableras aproximadamente 40.000 en nuestro país. En Radio Centro, tanto en audio como en imágenes, para todas las plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manaví, La Bonita del centro del país, en Riobamba, también en el mismo dial, 89.3 FM, desde allí para todo Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Radio Única, 94.5 FM en Quito, para toda la capital de la República y la provincia del Pichincha. Ahora, como siempre, le damos la bienvenida a Lorena Ochoa, que está con nosotros. Gracias, Lorena. ¿Cómo estás, María Clara? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Comencemos con un reportaje de Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Nos muestra una reseña detallada y clara de los antecedentes del caso Pollitt, que luego llevaría al excontralor a un juicio por corrupción en la Corte norteamericana. Al dejar la Contraloría, Carlos Pollitt declaró no tener inversiones, acciones, participaciones ni fondos complementarios. Tampoco declaró tener ningún tipo de vehículo. La información consta en su declaración patrimonial presentada en 2017 al finalizar su periodo. Declaró tener dos cuentas corrientes, una por $20.693.34 en Ecuador y otra en Estados Unidos por $25.317.29 centavos. Según el documento, poseía un terreno en Guayas valorado en $46.894 y una suite en Quito por $52.171. Es decir, declaró que su patrimonio ascendía a $176.957.63. 5 años más tarde, pagó $14 millones en Estados Unidos como parte de una fianza para no ir a la cárcel y defenderse en libertad en lo que dure el juicio que inició este lunes. Una vez revisado esta reseña, este reportaje, pudimos recordar
varios de los antecedentes y cómo ha ido evolucionando este juicio contra Carlos Pollitt. Es el momento también de darle la bienvenida a nuestro invitado central de esta noche, Galo Lara Yepes. Por supuesto, él no necesita mayores presentaciones, pero es importante recordar que es ingeniero en ventas y político que ocupó el cargo de asambleísta en la provincia de Los Ríos, siendo parte del partido Sociedad Patriótica. Galo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos esta noche para tratar este tema que es complejo en realidad y que merece ser desmenuzado a detalle. Según su opinión, Galo Lara, ¿cuál es en realidad la importancia del juicio contra el ex contralor Carlos Pollitt? Gracias, buenas noches a mi provincia de Los Ríos, a mi ciudad Quevedo y al país a través de este hermoso programa. Mire usted, al estar de por medio la justicia americana, es la garantía de que la impunidad no va más en el grupo de Correa. Y esa justicia americana, ahora la esperanza de los ecuatorianos por tanta impunidad durante la llamada década ganada. Imagínense ustedes ese nombre que le pusieron, década ganada, si nos robaron todos, hasta la esperanza. ¿Hay esa idea o esa percepción en el ambiente, en el país en general, que la justicia norteamericana es una justicia transparente, es una justicia limpia, es una justicia que no se ha corrompido como muchos pensamos que ha sucedido aquí en nuestro país, en el Ecuador? Hemos visto que el sistema americano ha estado revelando con evidencias, nuevas evidencias, realmente estos delitos. La sorpresa para nosotros son cuando se traslada este delito que está en la justicia americana a los pagos a Jorge Glass, un hombre que hoy lo han entrevistado y que ya dice que su domicilio es La Roca. O sea, ellos mismos están conscientes de que pertenecen a una organización criminal que no han dejado un delito por cometer. Todos los delitos que hay en el COID los han cometido ellos. Es como que en el organigrama de esa organización política, ellos tenían que cumplir el cumplimiento de todos estos delitos. Hablando de esto, hasta el momento se han recibido 3 testigos. Uno de los que más conocemos aquí en el país es José Concienzado Santos, además de un señor Sousa, ejecutivos de Odebrecht, que hicieron sus declaraciones, pero que hoy en día también están en una situación compleja porque han entrado en una serie de contradicciones o inconsistencias, como se llama en la parte de la justicia, en la parte legal. ¿Esto puede afectar también el resultado final de este juicio y puede llegar quizás a una impunidad? María Clara, las nuevas evidencias en donde hay cartones de dinero en efectivo, las nuevas evidencias que son los videos en donde se le entrega el dinero al tío de Jorge Glass, las transferencias y los pagos para Glass, eso no hay duda. Aquí lo que está en juego es el futuro del Ecuador, porque el Ecuador ya no quiere, ese nuevo Ecuador ya no quiere más impunidad. Por eso usted ha visto que nos encontramos a un expresidente de la República desesperado. Ya en Bélgica ya no hay Imodium, se acabaron. Yo más bien le sugiero es que se tranquilice, le den valeriana a este hombre. Llama a todos los presidentes socialistas todas las noches a lloriquearles ahí, ayúdenme a sacarlo a Glass. Y yo más bien quiero aprovechar este programa. Yo quiero invitar a Jorge Glass a que haga una confesión a la Fiscalía y salga de ahí donde está preso. Él es el único de la Revolución Ciudadana que está preso. El resto todos están disfrutando de lo que se han llevado. Hablando precisamente de las nuevas evidencias, de los datos importantes que están saliendo en los
últimos días o los primeros días de este juicio a Carlos Pollitt, se encontraron que los sobornos de Odebrecht a Pollitt y a otros a través del Ecuador estaban contenidos en un sistema llamado Dreyfus. Este sistema era un sistema de contabilidad informática que esa empresa y ellos en este proceso, cuando ya se vieron acusados, trataron de borrar. Una vez que lo borraron, al poco tiempo también fueron acusados los brasileros que participaban en el sistema de Odebrecht y luego lograron recomponer y armar nuevamente este sistema, en función de lo cual recuperaron ciertas anotaciones y ciertos datos que se encontraban, en este caso, en Excel. Reconstruyeron todo este esquema de sobornos en América Latina y, lógicamente, como parte de América Latina, también hay responsabilidad en Ecuador. ¿Se logrará esta afirmación o estos datos que se han encontrado utilizar de la manera debida en este juicio contra Carlos Pollitt? Dreyfus era un sistema de pagos que tenía Odebrecht para guardar allí todos los pagos de los sobornos en el mundo. Imagínense usted si se pudieran revelar todos esos pagos. Pero lo que no está en duda son los videos que Ricardo Rivera recibía la plata de los operadores de Odebrecht. ¿Acaso está en duda cuando en su oficina, en un escritorio, contaba el dinero en efectivo? Eso lo recordamos, esos videos. Este Ecuador, desde siempre y hasta siempre, decía el presidente Roldós, este Ecuador hasta hoy ha visto que se ha recuperado $1 de lo robado. Por eso Ecuador, cuando vio que Glass iba a fugar, en ese instante este país alzó las manos al cielo de que no le permitieron fugar a Glass. Y ahora vemos a un expresidente de la República que actúa contra el Estado ecuatoriano y actúa contra los ecuatorianos, pidiendo sanciones económicas al país que lo vio nacer. Rafael, eres un traidor a la patria. Eres un traidor a la patria. No tan solo eres perverso, sino también traidor a la patria. En el caso del juicio contra el ex contralor Pollitt, tenemos lógicamente hechos como los que cita el abogado defensor en contra de el interrogatorio a Concienzado Santos y a este señor Sousa, que no coinciden, y ambos citan haber dado cifras de dinero a un código o a un seudónimo que están registrados, lógicamente, en las declaraciones que ellos han hecho a personas, a ciertas personas que resultaron después ser otras personas, y esto podría, en este caso, derrumbar la credibilidad de esos testigos. Mire, los testigos son unos, las evidencias son otras. Y las evidencias están en los videos, las evidencias están en las transferencias, las evidencias están en el dinero en efectivo. Y esas evidencias son las que el Ecuador clama que se devuelva ese dinero robado. Hoy en día ya nos queda claro quién dirigía, protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet en ese entonces. Hoy en día ya la metástasis en los políticos, la plaga en los políticos, la purga en los políticos, gracias a esa mujer valiente como Diana Salazar, es la que nos ha permitido abrir los ojos para que el Ecuador sepa por quiénes hemos sido gobernados durante este tiempo. Continuaremos conversando, por supuesto, y ahondando en este tema con nuestro invitado central, Galo Lara, pero ahora Lorena tiene más elementos para el análisis. Juan Carlos Calderón, periodista investigativo de Plan B, en el medio Democracia TV también dio su criterio en el caso Pollitt sobre los millones de dólares en sobornos que recibió el ex contralor. Lo dijo en estos términos. Concienzado Santos fue cuestionado por la defensa de Pollitt, aduciendo que, entre comillas, era un enemigo del excontralor, un enemigo político, y que iba a tener una postura sesgada. Entiendo que esto no prosperó
Entendemos también que la jueza que dirige el juicio es una persona que ha llevado adelante procesos de muy alto nivel, sobre todo lo que se llama delitos de cuello blanco, y al parecer comprende las argucias que se puedan tener en cualquier circunstancia de estas, de las defensas de los procuradores para impedir, por ejemplo, la presencia de estos testigos. Concienciado Sánchez Clave, sabemos, es uno de los que denunció el haber supuestamente entregado dinero en efectivo por millones de dólares al excontralor. El cargo número 1, el principal, es conspiración para cometer lavado de dinero. Estados Unidos afirma que Pollitt obtuvo 11 millones, 8 millones de ellos en efectivo y 3 millones en transferencias de Odebrecht y 500,000 de un empresario de seguros. Todo este dinero proviene de una actividad ilícita y la defensa dice, usted tiene que probar que es una actividad ilícita. Es más, una de las pruebas de la defensa es la sentencia de la justicia ecuatoriana, ¿no es cierto?, que liberó a su hijo de esta acusación. Estos personajes, exfuncionarios, usan este tipo de sentencias obtenidas, no sé cómo, en la justicia ecuatoriana para evadir sus responsabilidades en la justicia de Estados Unidos. Bueno, y precisamente esto de que hay algunas inconsistencias, como se mencionaba, o contradicciones aparentemente en los testimonios de Conceição y de Sousa, que sean por lo menos confusos o que no coincidan, en realidad, desde luego es algo que el abogado de la defensa de Carlos Pollitt tiene que hacer sentir o tiene que sentar muy bien para que todos piensen que ellos están mintiendo en este caso. Pero es que eso no es lo que refleja aquí en el Ecuador. Veamos cómo el correísmo en la asamblea, en una estampida, se están desafiliando sus asambleístas porque ven esos actos de corrupción que ya son evidenciados. Son nuevas evidencias. Imagínese usted, el Ecuador, sus asambleístas, sus alcaldes, se han dado cuenta que el enemigo del correísmo es el propio Rafael Correa. ¿Usted cree que responde a eso la desafiliación de los asambleístas que se ha dado en los últimos días? Así es, y espérese el nuevo bloque que un familiar del expresidente Correa va a presentar en los próximos días, porque ya la gente ya no aguanta esto. Ya ellos mismos, los propios alcaldes de la Revolución Ciudadana, están ya haciendo publicidad para votar por el sí en las 11 preguntas con las cuales estamos de acuerdo. Esta decadencia moral, esta falta de ética, esta falta de principios, esta decencia que debemos tener como seres humanos, hasta los revolucionarios se han dado cuenta que se la llevaron. Ahora, en este mismo sentido, sí sorprende un poco y es un poco preocupante, por decirlo menos, que ahora, en el juicio de Carlos Pollitt que se está llevando en una corte norteamericana, curiosamente las autoridades pertinentes de Ecuador o representantes de la Fiscalía no lo estén siguiendo minuto a minuto, a excepción de 2 medios de comunicación, por ejemplo, como Primicias y Plan B, que están pendientes e incluso tienen delegaciones en los Estados Unidos para estar en el minuto a minuto de este juicio. Bueno, yo al contrario de usted creo que sí están haciendo el seguimiento, pero el mayor seguimiento lo está haciendo el expresidente Correa, cuando ya se entera él que la aprobación que tenían ellos del 30%, después de estas revelaciones de Metástasis, del juicio de Pollitt en Miami, ha caído al 18%. Eso es lo que el Ecuador le está dando de vuelta a Correa por haber dirigido, protegido y premiado la corrupción desde su gobierno. Queda desvirtuada la tesis de el correísmo de RC5, del socialismo del siglo XXI, que la implicación del ex vicepresidente Jorge Glass en el caso también del juicio contra Carlos Pollitt es persecución política, netamente. ¿De qué perseguido político hablamos, María Clara? Un hombre que fue detenido en funciones de vicepresidente de la República. Un hombre que ha sido sentenciado 2 veces con sentencia ejecutoriada. Un hombre que estaba cumpliendo una medida cautelar. Eso es lo que el Ecuador reclama. Justicia para el billete que se nos han robado.
la platita en el bolsillo que ahí no alcanza para llenar la refrigeradora, que no alcanza para comprar el paracetamol para el hospital. Eso es lo que el Ecuador quiere, que se recupere ese dinero. Y cuando vemos que ya no hay un plan de fuga en marcha, el Ecuador lo celebra. Por eso usted ha visto en las últimas horas que se ha solicitado declarar un traidor a la patria a Rafael Correa. Y en mi caso he solicitado que se retire el óleo de ahí del Salón Amarillo del presidente Correa, porque ahí deben estar los que aman a la patria, no los que traicionan a la patria. Digamos, en algunos casos podríamos decir que se está cantando victoria antes de tiempo. ¿Usted considera que eso es así? Que nosotros estamos ya con versiones de la prensa jubilosos y victoriosos, pensando que ya estamos libres o estamos caminando firmemente ante la impunidad, ante la corrupción. Y sin embargo, por otro lado, vemos que ninguno de los aportes que se denunciaron a tiempo, especialmente de los casos sobornos, están siendo admitidos ahora en el juicio. Mire, cuando la patria se encuentra en peligro, todo está permitido. Y hoy hay que salvar la patria. Hoy hay que salvar nuestra patria. Por eso, este Ecuador va a votar 11 veces sí en esta consulta popular. ¿Usted cree que vamos a estar de acuerdo con lo que propone la Revolución Ciudadana de votar la no participación de las Fuerzas Armadas para cuidar la seguridad de los ecuatorianos? ¿Usted cree que vamos a estar de acuerdo con que no se permita que a los jóvenes se los deje trabajar por hora? Este ecuatoriano hace 5 años lo propuso. Fue uno de los primeros que propuso el trabajo por hora. Sin embargo, hoy no puede ser posible que estos mismos que están siendo enjuiciados en Miami, que estos que han sido revelados, en el caso Metástasis, Purga y Plaga, estén en contra del trabajo a los jóvenes, caducos. Con estos y más elementos de análisis continuaremos, pero en el siguiente bloque, Lorena. Cuando volvamos, un reportaje sobre el tercer juicio en Estados Unidos del ex contralor Carlos Pollitt. Además, la opinión de la penalista Paulina Araujo. El juicio a Carlos Pollitt Fayoni, el contralor más corrupto en la historia del Ecuador, ratifica que Jorge Glass recibía y derivaba sobornos a varios funcionarios del correísmo. Las contradicciones en que puedan caer los testigos de Odebrecht no borran hechos, cuando más cambian o confunden detalles de sumas, cuentas y beneficiarios. Bien, estamos de regreso y el reprise de este programa en Canal 24 de OnePlus, el mismo número, en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme, TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas termina, el periódico Ecuador en Vivo lo sube a su portal principal y también a su página web de noticias. En Estados Unidos nos reproduce Macro Digital, con un suceso cada vez mayor. Hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, especialmente en esta cadena cablera. En el oriente, en el Puyo, 104.7 Nina Radio. Nos reproduce el día siguiente a las 13 horas. Y estamos desde los estudios de Canal 24/7. Eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable, en Canal 3, en Claro TV, Canal 9, en DiviNet, Canal 12 o DVNet, y en Data MS Televisión, Canal 99. Lorena. Un reportaje de Fabiola Santana de Coavisa relata el tercer juicio en Estados Unidos por lavado de activos contra el ex contralor Carlos Pollitt y revela los sobornos que recibió de parte de la constructora Odebrecht. Además, la otra ruta que tenían Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera para los pagos ilegales en España.
En la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos se desarrolla el tercer día de juicio por lavado de activos contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt. La diligencia se retomó con la parte final del interrogatorio de la Fiscalía a José Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, y el contrainterrogatorio del abogado de Pollitt, Howard Srebnick. En esta última parte se conoció que no solo Pollitt recibió sobornos de parte de la constructora brasileña, sino que el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera tenían otra ruta para los pagos ilegales en España. En el contrainterrogatorio, el abogado de Pollitt exhibió registros de pagos del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Uno con el código TIO adjudicado a Rivera es de $240,000 y fue hecho en julio de 2010 a la empresa Cosmac Media Mercados SL de Barcelona mediante ING Bank en Ámsterdam. Según Santos, esa firma se usó para pagos a Alexis Mera, hombre del correísmo, y 2 funcionarios de Petroecuador. El testimonio del delator empezó el martes en la tarde y en esa primera parte reveló que el monto del soborno a Pollitt había sido de $12 millones, es decir, mayor al determinado en Ecuador y en Estados Unidos. Hemos hablado específicamente de la ruta del dinero, lo hemos escuchado, mejor dicho, en el reportaje que acabamos de observar. Según las investigaciones estadounidenses, Pollitt habría mantenido un esquema de lavado de dinero entre estrategias, estaba compra de bienes, renovación y venta, además introducir el capital en negocios de ese país como restaurantes, tintorerías y bienes y raíces. Ahí yo creo que inicia la debacle y el problema de Carlos Pollitt al empezar a realizar todas estas transacciones en el país, en Estados Unidos. La evidencia de esta corrupción que acabamos de escuchar, delatada ante la justicia americana y enfrentada por esta mujer, Diana Salazar, es lo que tiene desesperado a este grupo, que lastimosamente es el correísmo y que quiere llevar esa desesperación a atacar al Ecuador ahora desde las calles. Ya no tienen hombres en la judicatura, ya no tienen hombres en participación ciudadana, ya no tienen fiscal, el tío Chiriboga, ya no tienen personas que les puedan hacer caso. Por esa razón, el Ecuador tiene una gran oportunidad en esa consulta popular. Votar 11 veces, sí, es una obligación moral de los ecuatorianos para que nunca más vuelva a gobernar el correísmo. Volviendo al tema del caso Pollitt, el modus operandi que según la justicia estadounidense realizaba era mantener el capital de empresas a nombres de otros. Entre el 2010 y el 2014, Odebrecht había transferido alrededor de 8 millones a Carlos Pollitt, una suma de dinero entregado por el empresario ecuatoriano. Estos movimientos inusuales pues fueron rastreados por investigadores y como resultado de ello, el 28 de marzo, Pollitt fue detenido en Miami. Esos millones, más las evidencias adicionales, son las que nos van a dar desde la justicia americana el resultado de aquello que todo el mundo lo sabíamos. Sumado a esto, en el testimonio de Carlos Pollitt y también relacionado con el tema Odebrecht, indiscutiblemente va a saltar el nombre del ex vicepresidente Jorge Glass, entre otros. Bueno, yo les quiero contar algo a ustedes y a la ciudadanía. Adivine usted, en el piso de abajo del pabellón donde a mí me tenía el correísmo preso, ¿quién estaba? El tío de Jorge Glass. Y ese señor Rivera me iba a ver porque le sucedían cosas. Hasta que un día se acerca y me dice, quiero hablar contigo, me dice. Nosotros con Jorge nunca estuvimos de acuerdo con lo que te hicieron, Rafael, a ti y a tu familia. Entonces yo le digo, ¿y tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Y él comienza a contarme las cosas que habían hecho en la revolución. Al final de esa conversación, yo tenía un libro
escrito por Emilio Palacios sobre nuestra persecución. Y me pide Rivera que le obsequie el libro. Entonces yo le digo a Rivera, ¿estás tú seguro que quieres que te obsequie el libro? Sí, quiero que me lo dediques. ¿Sabe usted cuál fue la dedicación que le puse al libro? Para Rivera. Le dedico este libro en nombre de la organización criminal a la que perteneces y me llevó a la prisión. Y se lo entregué. Increíble, increíble el testimonio. Lorena. La penalista Paulina Araujo en Democracia TV dio sus opiniones al respecto del caso Pollitt y declara que tal vez la Fiscalía pudo haber propuesto al ex contralor colaboración para la baja de cargos. El sistema penal americano es distinto al nuestro, ¿no? Pasa por filtros previos que nosotros no tenemos. Para ya estar frente a un juicio como tal, que es lo que está enfrentando, ya hubo un filtraje previo de un gran jurado. Un gran jurado analizó si evidentemente hay contundencia en el caso y de cargos que son delitos federales, es decir, graves. Se pudo, antes de llegar al juicio, por ejemplo, que la Fiscalía le hubiese propuesto al doctor Pollitt Fayoni que colabore para bajarle los cargos, es decir, tenga una disminución de pena, incluso que se declare culpable, pero al parecer él quiere seguir en toda la tramitación del juicio, en el cual sí habrá testimonios, habrá contradicción de los mismos y estaremos pendientes de qué decisión se toma. Bueno, estos son los procesos que se siguen en los juicios, en las cortes norteamericanas, un poco diferentes, un poco distantes a los nuestros. Un elemento más, por ejemplo, en el ex ejecutivo del gobierno de Correa, conocido como Capaya, Carlos Pareja Yanuseli, coincidió en que Pollitt entregaba sobornos en efectivo. Casualmente, él había entregado por lo menos una maleta, esto fue en sus declaraciones en el Swiss Hotel de Quito, y cabe indagar, o cabría indagar nuevamente, si esta colaboración eficaz que realizó en su momento Carlos Pareja Yanuseli y que no fue respetada, dicho sea de paso, por lo que cumplió prisión excesiva, más allá de lo que hubiera merecido, se podría volver a utilizar como un elemento más. No solamente eso, la confirmación de esas revelaciones en los juicios de Miami es la confirmación de los delitos por los cuales fueron sentenciados Jorge Glass y Rafael Correa. Eso es lo que está claro hoy en día. Y eso es lo que el Ecuador ya en este instante no quiere saber más de esta revolución. En la revolución ya solo quedan los fanáticos nada más. Tenemos también que hablar indiscutiblemente sobre los nexos de Carlos Pollitt. 3 personas que habrían ayudado: John Pollitt, el hijo del ex contralor, quien había controlado empresas en Florida; también José Concienzado Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, quien habría pagado, en este caso, sobornos; el empresario ecuatoriano de seguros, que inicialmente no se conocía su nombre, pero que en los Panama Papers se habló de Diego Sánchez, a quien también habría dado dinero. Ellos también son parte de esta ruta del dinero de la que hemos hablado en el tema del caso Pollitt. Este juicio va a durar alrededor de 3 semanas, según lo que hablaba hoy con los abogados en Estados Unidos. Yo creo prudente esperar las declaraciones de estos testigos para poder emitir un criterio en base a esa documentación o evidencia. Sin embargo, es doloroso para nosotros los ecuatorianos. Todos los días ya la gente en la noche me escribe y me dice: ya no sabemos qué va a pasar esta noche, dice. Una noche es la metástasis, otra es la purga, otro es el juicio de Miami. El país está en zozobra. Y luego de eso, un expresidente de la República queriendo que el Ecuador sea atacado en su estado y en su gobierno. Nosotros, los ecuatorianos, necesitamos de la paz y de la seguridad.
Necesitamos de ese país de seguridad para progresar, para que los jóvenes que van a las universidades puedan recibir las becas que se están ofreciendo hoy en día. Pero no, lo que encontramos es un permanente ataque basado en que han sido evidenciados todos los actos de corrupción de la década pasada. Todos estamos pendientes, lógicamente, de este juicio, del desarrollo del juicio, del proceso que se va a llevar, cargos que le imputan a Carlos Pollitt en Estados Unidos, entre ellos presunta conspiración para cometer lavado de dineros, presunto lavado de dinero y presunta participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Con esto nos vamos al corte, Lorena. Cuando volvamos, más opinión y análisis en el caso Pollitt, aquí en Vera a su manera. El juicio a Carlos Pollitt Fayoni, el contralor más corrupto en la historia del Ecuador, ratifica que Jorge Glass recibía y derivaba sobornos a varios funcionarios del correísmo. Las contradicciones en que puedan caer los testigos de Odebrecht no borran hechos, cuando más cambian o confunden detalles de sumas, cuentas y beneficiarios. Estamos de regreso nuevamente en este espacio, en Vera a su manera, con nuestro invitado central, Galo Lara. Usted ha hecho definitivamente un análisis importante sobre lo que está aconteciendo actualmente en nuestro país. Esa percepción, como habíamos mencionado en otro momento, que la justicia norteamericana es transparente, que la justicia norteamericana no está contaminada como la nuestra, quizás pueda ser una seguridad de que en esta ocasión los ecuatorianos nos vamos a sentir, por decirlo de alguna manera, representados, nos vamos a sentir más seguros y nos vamos a sentir libres en algún momento. Lo que estamos viviendo los ecuatorianos es que en este nuevo Ecuador no hay espacio para más impunidad, para más burla, para más corrupción, para más gente que busca impunidad huyendo del país. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos? Respaldar las acciones que vienen en beneficio de una comunidad. No podemos respaldar las acciones de aquellos que no quieren el progreso de una nación. Definitivamente. Tenemos aquí también algunos enunciados importantes que vamos a leer en este momento. Por ejemplo, el otrora binomio ganador Correa-Glass se encuentra en una espiral de fracasos, recientes revelaciones de cortes nacionales e internacionales, incluso en la Asamblea, así como en una reciente acusación por traición a la patria, pintan un cuadro complejo para los exmandatarios. La participación del ex vicepresidente Jorge Glass en una red de corrupción ha sido expuesta en múltiples frentes, lo que ha llevado a una jornada épica en que ha quedado señalado por dedos delatores incluso de sus ex colaboradores. El pasado 10 de abril marcó un punto de inflexión en 4 acontecimientos simultáneos que dejaron al descubierto una presunta implicación de Jorge Glass, extraído de la Embajada de México y luego recluido en La Roca, y Rafael Correa, prófugo en Bélgica en actividades ilícitas. A propósito de eso, nos enteramos que en la tarde se había negado el habeas corpus solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Sabe por qué lo niegan? Porque todo el país ya lo sabe que Correa es Glass y que Glass es Correa. Ya estamos cansados de lo mismo. Hasta los jueces ya lo saben. Entonces ahora actúan en base a eso. Ya basta de impunidad, sin devolver $1 de lo robado. Tenemos también las informaciones, bueno, no son informaciones, pero sí son titulares bastante llamativos, podríamos decirlo. Correa, de cheerleader de México, acusado por traición a la patria. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, precisamente fue quien denunció, tal como usted lo mencionaba, mi estimado Galo Lara, a Rafael Correa por el delito de traición a la patria, y esto luego de que el expresidente, prófugo de la justicia, hizo también una serie de declaraciones instando al mundo a castigar al Ecuador y presionando
a todos por el tema de la captura de Jorge Glass. Y precisamente con respecto a ese tema más adelante, Lorena le hará también algunas preguntas. Pero ¿qué cree usted? ¿Qué considera de esto? Yo quiero confesarle algo. No me es fácil decirle todo lo que en esta entrevista le he contado. A mí me duele porque es mi patria, es mi gente, es mi país, es mi tierra, es mi provincia, es mi ciudad. Me duele cómo se nos han robado la patria. Y al fin hay una luz, una esperanza de poder saber, como lo estamos leyendo y viendo, cómo se nos han llevado todo. Esto tiene que cambiar. Ese nuevo Ecuador tiene que renacer ahora que la justicia va a triunfar sobre estas organizaciones criminales, políticas, como el narcocorreísmo. ¿Será este quizás un paso firme, una puerta que se abre, como usted mismo lo menciona, a un Ecuador nuevo, a un Ecuador que lucha de frente contra la impunidad y la corrupción? Palabras que últimamente se están utilizando muchísimo, pero que en algún momento carecieron de la fortaleza que deben de tener, la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción. Jóvenes del Ecuador, madres solteras, transportistas, médicos, profesores, es hora de refundar la patria. No podemos seguir viendo día a día lo que nos han hecho, leyéndolo, escuchando una burla. Imagínese usted, un expresidente prófugo de la justicia buscando personas que le ayuden a anular una sentencia y luego nos dice, sí, efectivamente yo los estaba buscando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Esta estructura que tiene ramificaciones por más de 12 países, no va a ser tan fácil combatirla. Probablemente no será ni siquiera con el juicio contra el ex contralor Carlos Pollitt que se pueda derrumbar, que se pueda derribar o que se pueda desintegrar esta estructura que se ha tendido prácticamente por toda Latinoamérica. Lo de Pollitt es tan solo un escalón, pero el fondo de esto es que había una persona que dirigía, protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet. Y ese es el temor que ellos tienen. Y esos son los temores que tienen sus asambleístas cuando están viendo estas evidencias y comienzan a abandonar la Revolución Ciudadana. Ya hasta hoy han sido 3 asambleístas, pero sabemos que en las próximas horas hay un nuevo bloque de la Revolución Ciudadana que se va a armar en otro lado. Sabemos que hay más de 4 asambleístas más que se van a retirar. Entonces, cuando usted les pregunta a ellos, ¿por qué lo haces? Ellos le responden, porque no le puedo fallar a mi Galápagos, porque no le puedo fallar a mi Achandía. Y al darse cuenta de estos actos de corrupción, no les queda más que hacer un paso al costado para poder salvar nuestra patria. Seguiremos ya en el bloque final, casi llegando al término de nuestro programa. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de María Clara Triviño. El juicio a Carlos Pollitt Fayoni, el contralor más corrupto de la historia del Ecuador, ratifica que Jorge Glass recibía y derivaba sobornos a varios funcionarios del correísmo. Las contradicciones en que se pueda caer los testigos de Odebrecht no borran hechos, cuanto más cambian o confunden detalles de sumas, cuentas y beneficiarios. Ya de regreso en la última parte de nuestro programa, le corresponde el espacio a Lorena Ochoa con sus preguntas para nuestro invitado central. Así es, María Clara, le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Cree que las acciones realizadas por el gobierno nacional en la embajada mexicana que resultaron en la recaptura de Glass fueron premeditadas con mucha anticipación, sí o no? No. 2. La necesidad de sacar a Glass del país de cualquier manera se debe a la intención de evitar que responda ante la justicia de Estados Unidos ahora que se ve involucrado en el caso Pollitt, ¿sí o no? Sí. 3. ¿Considera que les falló el cálculo de tiempo
refiriéndonos al presidente López Obrador y al expresidente Correa, y a la vez no imaginaron la respuesta del gobierno ecuatoriano? No lo imaginaron. 4. El hecho de que el excontralor sea juzgado en la Corte de Estados Unidos sin duda confirmará que hubo una estructura para delinquir desde el Estado, ¿sí o no? Sí, a esa organización criminal evidenciada ahora. La última. El juicio contra Carlos Pollitt, excontralor de la Nación, marcará un antes y un después para la justicia ecuatoriana, ¿sí o no? Sí. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Lorena. Galo Lara, sus últimas reflexiones en este programa, en este caso Carlos Pollitt, el juicio que se está llevando en los Estados Unidos. María Clara, ha sido y han sido semanas que han alterado la vida de los ecuatorianos. Esos ecuatorianos que tenemos un corazoncito. Y he recibido de todas partes del país comunicaciones, videos, mails, WhatsApp, Twitter. Pero hay uno que me llegó de la ciudad de Quito, donde un hombre menciona en ese video la causa y el efecto de haberme hecho lo que me hicieron versus lo que están viviendo ellos ahora. Al final este hombre, al que no lo conozco, dice que la justicia de Dios los alcanza. Y ese Dios que siempre hemos hablado, me tiene aquí con vida para ver a mis perseguidores ahora cómo están pasando. Ese es Dios actuando. Muchísimas gracias por su participación esta noche, Galo Lara, definitivamente un sobreviviente del COVID y también de la persecución del correísmo. No me queda a mí más que decir que los fiscales estadounidenses deben probar que Pollitt participó en los esquemas de corrupción tanto de Odebrecht, de Seguro Sucre, como también de la empresa española Albacora, y que la trascendencia de hablar o de llevar este juicio vuelve a ratificar que había una estructura gubernamental presta a delinquir desde las más altas esferas y con todo el conocimiento y el consentimiento. La importancia de que este tema haya llegado hasta la Corte de los Estados Unidos pasa también por la percepción de que la justicia actúa allá en ese país de una manera transparente y de una manera independiente. Y dicho sea de paso, esto provoca que queda insostenible la tesis del correísmo de que esta organización política mantiene la tesis de que Jorge Glass es inocente y que es un perseguido político que se ha manipulado prácticamente la justicia para acusarlo. Todavía quedan, como sabemos, 2 semanas más para este juicio contra el excontralor Carlos Pollitt, en el que tendrá que responder a ese país por sus acciones y se juega prácticamente 100 años de prisión. Por ahora, gracias. Lorena. El domingo a las 22 horas, el articulista del diario El Universo Andrés Ortiz y la consultora de comunicación estratégica Marisol Pons sobre las preguntas de la consulta. Hasta entonces, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.